Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Tardes, estamos nuevamente en Aprendamos Juntos, compartiendo 1 hora y media de una amena charla, Guillo. Hola, Guillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Amena charla? Va a ser muy amena, el tema es muy lindo, vamos a ver cómo lo encaramos, lo enriquecemos, si es que podemos, pero buena disposición. Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y cuál es el tema, Enzo? El tema del día de hoy, es el mismo. por una semana más, es Somos Uno, Materia y Espíritu. Hoy es el programa número 19 de este año. 19, del 6º año. Del 6º año. Estamos por recibirnos ya de la primaria. Claro. O de jardín de infante. Bueno, hay que agradecerle a Sebastián y a Marcos que están allá en los controles. ¿Qué tema este? Sí, ¿Somos muy inconscientes, Guillo, de tratar semejante? Este es un tema que al menos en la medida que podamos, al menos desde la constitución de la lengua, tendríamos que ordenarlo un poquito. Medio que lo justo, lo equilibrado sería siempre decir que somos espíritu y materia. Y a veces o porque uno pierde la atención, o porque al mundo también le parece que es lo mismo, es como que uno dice materia, espíritu, espíritu y materia. Pero desde el punto de vista de la creación, de la misma creación, siempre se es espíritu y materia. El espíritu es inmortal y la materia tiene sus límites de vida en la dimensión que sea. Fundamentalmente en esto que uno siempre repite, que una tercera dimensión en un planeta escuela. Para eso nosotros tenemos cuerpos que son cuerpos espirituales, en donde queda la experiencia de cómo la materia pudo vivir en la tercera dimensión y cómo llegó a la dimensión y si vuelve a los campos espirituales con una experiencia virtuosa. A los campos espirituales mayores no se lleva el defecto, la mugre, lo que no es evolución. Siempre que hablamos de evolución son campos de perfección porque ya son campos en donde rige el amor. Mientras que en esta dimensión el amor existe, pero no como regente de vida, sino que por eso es una escuela de experimentación. Uno aprende a amar. En esencia es amor, pero cuando se va conformando la materia, que sería en nuestros cuerpos, que los cuerpos de manifestación, los cuerpos que tenemos para vivir en esta dimensión, hay un pensamiento, un sentimiento y un cuerpo físico energético que están hechos para trascender la materia.
¿Cómo? Es uno, muchas veces se deja regir la vida por pensamientos y emociones inferiores, cuando el hombre, para evolucionar, debe dejarse orientar por el espíritu. Qué fácil. Claro, ¿cómo se hace? Claro, fácil de entenderlo, pero después tiene una aplicación con cierta complejidad. Hay a veces uno ha perdido tiempo, en mi caso, en intelectualizar esto que estoy hablando. Es un tiempo que se pierde porque se toma un conocimiento, pero cuando el conocimiento es de neto corte intelectual, se pierde la voluntad de la experiencia. Entonces no deja de ser una fantasía a la larga. Es decir, uno, para dejarse regir por el espíritu, debe ser manso ante él, ante el espíritu de cada uno, y hacer la experiencia. Yo veía la diferencia entre un estudio intelectual y entre la realidad, entre lo que uno tiene que vivir y el camino que debe recorrer para ir conquistando porciones de conciencia, de conocimiento, y cómo uno se puede enredar en eso, ¿no? Sí. Entonces, uno habla del espíritu, habla de la materia, y hay tantas contradicciones de opiniones, de alguien que dice, titula de determinada manera, otros de otra. Si yo te escuchaba recién y vos estás afirmado dando un entendimiento de lo que vivís y cómo sentís la parte espiritual. Y yo me iba a aquellos que un poco hablé también en el programa anterior, aquellos que no tienen la certeza o la seguridad de que un espíritu existe, de que hay algo que trasciende la materia, hay un más allá, hay algo que es metafísico, que está más allá de lo físico. Y me decía, no es tan importante rotular qué tiene que ver con esa interpretación intelectual de las cosas, con una pérdida de tiempo para saber lo que dijo fulano, mengano sobre tal aspecto, sino uno tiene que ir viviendo, tiene que ir entendiendo, tiene que hacer la experiencia y tiene que ir logrando conciencia, es decir, en la medida del trabajo que realice. Porque hay algo, Luis, que uno lo considera esencial, fundamental en estas cosas en las cuales uno está trabajando. Yo prefiero un hombre que crea en la materia y otra cosa no le importe, a uno que se haga un trazado mental de un semicorte espiritual. Me paso a explicar. Que encuentre en alguna orientación psicológica, religiosa, filosófica, un líder que le dice: vení cada 15 días, 30 días a este lugar, y que sirva como una descarga de querer entender que con eso basta en espíritu. Nosotros, por una cuestión geográfica de distancia, la sociedad ha creado lugares religiosos en donde se concurre semanalmente, quincenalmente, bimestralmente. Y yo digo, ¿por qué tanta distancia cuando, si uno considera el cuerpo de uno como un templo
y al espíritu como sacerdote de vida, puede ser todos los días un poquito más la realización del espíritu. Eso es algo que en forma colectiva la Tierra se vería beneficiada si todos hacemos algo en el diario vivir, en el eterno presente, empezando por limpiarse uno y ofrecer un servicio al otro. Hay a veces es muy difícil estar esperando 2 meses porque realmente el peso de esta dimensión te come. Lo come a uno que está en el diario vivir atento a una realización espiritual, lo que debe ser a un hombre común que le dicen vení cada 15 días, cada 30 días, cada 60, que tu espíritu será salvo. Lo veo yo muy complejo, como que entran a entreverar lo que es espíritu y materia. Simplemente, si uno tuviese el impulso de voluntad de querer hacer la autotransformación, de dejarse regir por el espíritu, sería todo, no digo más fácil, pero sería más activo. Darse esos tiempos prolongados para encontrar realmente la orientación del espíritu en nuestra vida, va atrasando o tomándose un tiempo al cual yo considero a veces muy innecesario. Hay en libros viejos, en dichos, más de antes que de ahora, tanto se hablaba de la voz de la conciencia. Y escucho, no sé si Sebastián, escucho como una voz de fondo. Ahí está. Y esa voz de la conciencia... ¿No era esa la voz? No era esa era la voz de Sergio que salía de la presentación. Salvo que Sergio fuese nuestra conciencia, puede ser. Como Pepe Grillo, ¿viste? En Pinocho. Uno tiene que, en este vivir diario, tiene que dar pasos y darse la oportunidad de escuchar esa voz. Yo identifico lo que es una vida espiritual o lo que puede llegar a ser una voz que proviene de lo esencial del mundo del espíritu con la propia conciencia. La propia conciencia que en algún punto se une o está unida a la conciencia universal, a la conciencia de todos. Uno debiera realizar algunos pasos como hacer silencio, estar atento, cosas muy, muy básicas, darse los momentos de, por lo menos en mi caso, de soledad, es decir, el hacer silencio en fuera del barullo, fuera de lo que tanto se nos mete del mundo exterior. Entonces, ¿cómo unimos ese mundo espiritual con lo material? ¿Qué pasos damos para ir llegando a ese espíritu que, en definitiva, no conocemos o no sabemos, o tenemos algunas nociones, pero no tenemos la certeza de cómo se presenta? Estoy hablando en general y estoy hablando para aquel que escucha. Uno
y también lo dijimos en el programa pasado, tiene algunas certezas y ha podido experimentar hechos que se transforman en vivencias muy fuertes y que tal vez con algunas de ellas debiéramos tener para el resto de la vida. Uno se las olvida por ahí. Es decir, hay energías que uno siente y que no son de esta tercera dimensión, no son de este mundo. ¿Cómo uno las puede transmitir? ¿Cómo uno puede en palabras poner experiencias que son individuales? Y es casi imposible. Ahora, y a esto iba, en medio me fui en gregré. Nosotros yo he tenido un impulso de búsqueda sobre estos temas. Es decir, desde hace mucho tiempo. Si nosotros estamos, ¿de dónde viene eso? Y en mi caso, y no tengo dudas, viene del ser espiritual que nos está como diciendo, bueno, es hora de aprender, es hora de saber, es hora de ir escalando en esta escuela que se nos presenta. Entonces, ver en ese impulso de aprendizaje que hay algo dentro nuestro que nos está como aguijoneando, que nos está diciendo, bueno, buscá para encontrar. ¿Qué es lo que vayamos a encontrar? No sé. Si algunos encontrarán más, otros encontrarán menos. Ahora, si uno busca, lo que está buscando es muy probable que lo encuentre. Después tal vez no es como uno se lo ha imaginado, pero va encontrando pistas, va encontrando señales, va encontrando un camino que nos va dando certeza. Entonces, para aquel, y vuelvo a decir lo mismo, que no tiene certeza sobre el espíritu, hay que trabajar. No es que nos va a venir con una varita, nos van a tocar y se nos va a clarificar todo. Y a alguien tal vez le pasará eso, es decir, de los que yo conozco, es decir, eso se logra con trabajo. Entonces es como una escalera, es una escuela, Guillo, es una escuela. Si uno no va a jardín de infantes y a primer grado, nunca vas a llegar a comprobar que hay en tercero o cuarto. Entonces, esas ganas de saber que uno tiene que canalizar, porque ¿qué es lo que pasa también? Yo quiero saber, me puedo quedar en una parte intelectual, me puedo quedar en lecturas, me puedo quedar en repeticiones, me puedo quedar en rituales. Ahora, son escaloncitos, son por ahí hasta trabas algunas de esas, que no nos dejan avanzar. El estar atento, el estar buscando, esto me decía yo, cuántas cosas se solucionarían si uno está permanentemente buscando el bien común. Y si todos buscáramos el bien común, ¿podría existir el mundo como está? Es imposible, sería otro mundo. Entonces, más allá de los rótulos, más allá de que tal religión tiene razón y la otra no, y que tal creencia es verdadera y la otra no lo es, y más allá de todo lo que no debiera pasar en estos temas, que es andar opinando o discutiendo, nosotros tenemos la posibilidad de ir trabajando sobre nuestros mundos internos e ir llegando a certeza sobre un tema tan elevado como es la presencia del espíritu en nuestra vida. Es decir, yo toco mi mano y no tengo duda que tengo la mano. Ahora, hay en mí algo que me está impulsando en la búsqueda que no lo puedo tocar como toco la mano. Pero nadie me va a venir a decir esto es tal cosa. Y si alguien me viene a decir esto es tal cosa, y tendré que comprobarlo. Sí, Luis, y vale también una aclaración al verbo de uno. Cuando yo individualmente, Guillermo, jamás le voy a decir a nadie no concurras a un templo religioso. No, por favor. Eso que quede claro. Lo que yo planteo, que si la búsqueda es en el eterno presente, qué mejor, porque uno se va enriqueciendo y cuando llega el colectivo de su templo,
cualquier sea su religión, va a enriquecer al colectivo, porque son espíritu, materia preparada, se han autopreparado. Yo cuando me refiero es a esas quincenas, a esa semana, a esa De no hacer nada por ahí entre medio. Claro, de estar atenido, Claro. y no hacer nada, ¿no? Eso que quede bien y claro, que uno no está en esta radio para decir no concurran a un templo, no practican una religión. La propuesta es cómo no podemos automejorar en un propósito espiritual para ser serviciales con más potencia, ya sea en cualquier culto religioso y en cualquier actividad de la vida. Ser servicial en potencia. Vamos a dar las direcciones Las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Antes decían vías de comunicación y daban el teléfono. Ahora hay vías de comunicación, Ahora, hay varias. Sí, hasta el Viper teníamos hace un par de años atrás. El Viper, mira. ¿Qué Tenemos, será, Guille? ¿No nos llegaron a conocer? Le comentamos a las personas que nos están escuchando que el que desee se puede poner en contacto con nosotros al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, al teléfono del programa, que lo pueden hacer a través de un mensaje escrito de WhatsApp, al 011-2186-2415. ¿Qué hacemos para conocer el espíritu? ¿Qué hacemos? Como que yo voy a hablar personalmente. Yo necesité conocer, todavía en calidad de creencia, para después ir consolidándome individualmente. Yo siempre, mi conocimiento me da que el origen es un Padre Creador amoroso que se desdobla en amor y en la misma energía que se polariza. En un extremo está las chispas o espíritus que salen a hacer la experiencia de vida, y en el otro polo está la forma. Es decir, que el espíritu necesita de la forma para hacer su evolución. Yo en esto no soy playito, pero es que es como que lo tomé como una base que ya no lo toco. Y a partir de ahí sí hago la experiencia en la dimensión. He estado tiempos en ejercicios en que uno dice, uno piensa y tras ese pensamiento está la energía. Entonces yo eso no lo entendía, lo tomaba como algo fácil de entender, pero que no tenía aplicación en la experiencia. Y si uno está en atención, ¿cómo se puede controlar el pensamiento? Y el pensamiento se lo va controlando en la medida que uno se deja orientar por el espíritu, por el alma sería. Si vos al alma menor, que es un alma, la mente menor, que es una mente en manifestación, la dejás que te oriente, estamos en principio de problemas. Si uno tiene cierta violencia en la característica de la personalidad y te deja dominar por un pensamiento menor, entra en guerra, porque me miró, porque me quitó, o porque se cree. Por todo. Por todo. Entonces, el espíritu te dice paz, y los cuerpos inferiores en manifestación, cuando están en desequilibrio, te dicen guerra. Entonces es uno el que tiene que ir buscando sus medidores,
sus muletas, sus formas que le sirven para ir a ese conocimiento llevándolo a la experimentación. Y una vez que lo experimentó, seguir profundizando en la experimentación. El que más experimente parecería como que es el que sabe, no es el que más sabe, pero el que sabe en forma más profunda. Entonces, a partir de que vos tenés un circuito que conocés, experimentás y sabés, es que después hay reglas de vida, uno puede decir grandilocuentemente reglas universales, uno se maneja a semejanza. Es decir, si a mí me pasó, me corté el dedo por utilizar mal el martillo, me puedo cortar si utilizo una herramienta cortante en otras circunstancias. Entonces uno se va equilibrando. La misma experiencia te equilibra cuando vos estás atento y te permite saber. A mí, yo te dije en una oportunidad que hasta determinada edad me gustaba exponer más intelectualmente algunos temas. Como que no soy un hombre que no me da temor ninguna persona espiritual de la tierra. Pues entiendo de que todos viven en amor. Si yo tengo miedo a una persona que genera el mismo amor que trato de generar yo, es decir, pero no obstante no alcanza. Si uno siempre quiere saber o quiere dar un ejemplo superior en forma individual. Entonces, para mí, espíritu y materia es un compromiso en primer lugar conmigo mismo que todos los días trato de construir. Darme cuenta, saber, y también en eso implícito está equivocarme. Tener velocidad para poner marcha atrás y entrar de nuevo en el camino. Puedo contar de cientos de equivocaciones y no de tantos cientos de aciertos. Pero para eso este es un planeta escuela. Nunca traté de entrar a 7º grado si veía que no me daba. Ahí está hasta conversaciones que digo sí con la cabeza pero no entiendo nada. Entonces traté de buscar el grado que me corresponde. Creo que lo encontré, y si no, si me corresponde 3º, habré elegido 2º o 4º, pero no me he ido ni al primero, claro, ni al más alto. Y eso para mí es espíritu y materia, espíritu y forma. Uno tiene que sentar una base para poder experimentar. Vos decías recién como que vos habías como puesto un orden, y así yo lo entendí, y a partir de ahí es como que uno va haciendo la propia experiencia. Si yo no le doy la oportunidad mediante una creencia, mediante la fe, a que el espíritu está presente, no lo voy a poder comprobar nunca, jamás. Entonces como que yo tengo que abrir esa puerta y después tengo que transitar el camino, porque tampoco nos vale el tener una creencia ciega. Por supuesto. Entonces yo me doy la posibilidad, y vuelvo a decir lo mismo, hablo para aquel que... Es decir, en estos temas no hay opiniones. Yo sí puedo tener hipótesis que generalmente me las guardo, y por ahí eventualmente uno habla con un amigo y puede intercambiar, pero esto de situarse a través de una creencia que es inamovible y que yo se la trato de imponer a quien tengo cerca, y sirve para pelear, no sirve para otra cosa. Y esto que has dicho vos un par de veces ya, Luis, también, por lo menos yo también lo veo así, la creencia o la fe para poder abrir esa puerta y empezar a caminar ese camino hacia el mundo espiritual, no necesita ser
algo religioso o esotérico. Entiendo que es de la misma forma que necesita un científico creer en algo, tener fe, para poder hacer el camino de investigación y después comprobarlo si es cierto, o comprobar también y corroborar si estaba equivocado. Los ejemplos que tenemos en la historia de que primero se lo planteaban como una hipótesis y después había que demostrarlo. Bueno, esto es algo, entiendo, parecido. Sí, es así. Vamos a hacer una pausa musical, si está de acuerdo allá Sebastián y Marco, y volvemos enseguida. Bueno, continuamos en Aprendamos Juntos, continuamos tratando de acercar o de ver cuán cerca está o la unión que tiene en la parte espiritual con lo material. Estamos acostumbrados a ver lo material, nuestros sentidos están apuntando normalmente a lo material. Hay todo un mundo que está inmerso en hechos, situaciones que tienen que ver con la materia, y hay una parte espiritual que uno tiene que descubrir. Esa unión, ¿dónde se produce esa unión? ¿En qué punto yo puedo verlo? ¿En dónde puedo encontrarlo? Y me digo, por ejemplo, tengo en cuenta la necesidad de quien está cerca, del prójimo cercano y por ahí del prójimo que está más lejos. Tengo en cuenta cuál es la necesidad y en cosas muy concretas. Es decir, si yo estaciono el auto, y esto lo he dicho varias veces, si yo estaciono el auto y ocupo 2 lugares en lugar del que me corresponde, ¿qué tendrá que ver esto con el espíritu? Ahora, indudablemente, si yo tengo una conducta en la vida, en lo diario, tendré que saber de dónde viene esa conducta. Tendré que saber qué es lo que me impulsa. Tendré que saber por qué hago las cosas, y esto tiene que ver con la atención, esto tiene que ver con a qué estoy atento y qué es lo que estoy buscando. A qué estoy atento y qué es lo que estoy buscando. Entonces, estaba con la boca abierta y cuando cambió el semáforo, no arranqué de una. Y arranqué muy despacio y resulta que cuando ya volvió el amarillo y el rojo y detrás mío pasó uno más o 2 más. Estaba con la boca abierta. Es decir, es como que estaba desatento. Pero hay algo atrás que hizo que yo esté desatento. Entonces, pueden pasarme las circunstancias y los hechos sin que yo sepa qué es lo que estoy viviendo. O puedo estar tratando de dilucidar por qué, por ejemplo, estuve con la boca abierta. Entonces son hechos muy tontos a la vista. No me di cuenta, el semáforo, sí, pero ¿qué ocasioné? ¿De dónde viene mi desatención? Y de esto hablamos permanentemente. ¿Cuál es el trabajo, el autoconocimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tendría que saber para ir introduciéndome en los temas, a través de este trabajo interno, los temas que son esenciales? ¿Están unidos? Y sí están unidos. Yo tengo que saber que en determinado momento, y por no arrancar el auto rápidamente, y el que está atrás tal vez entró en ira, tenía que llegar rápido a algún lugar y no lo logra. Es decir, tengo que estar atento a qué, y a la necesidad de los demás. Tengo que estar atento al bien común, y tengo que estar atento lo más que pueda, permanentemente. Entonces, ¿de dónde saco yo la información? ¿De dónde saco yo las ideas? ¿De dónde extraigo las teorías para saber si el espíritu existe?
Y es una comprobación interna. Es una comprobación a través del trabajo interno. Hay una esencia que tengo que descubrir que está muy relacionada con los objetivos que yo pueda llegar a tener en mi vida. Y si yo tengo el objetivo de un bien común, y por ahí no le erro por mucho, entonces aquel que dice que hay un ser espiritual o que dice que no hay un ser espiritual, si en realidad está atento al bien común, y se unen las situaciones, se unen los temas, se une el ir avanzando por más que no tenga gran conciencia en esto de ir creciendo como ser humano. Entonces, más allá de los rótulos, hay cosas que sí sabemos que hay que hacer. No mentir. Y uno siempre algo miente por inconsciencia, porque le dijeron y repite, porque no se dio cuenta. Es decir, siempre sucede. Ahora, yo tengo que hacer el máximo esfuerzo por no mentir. Ver la necesidad de quien está cerca, poner de manifiesto amor. Es decir, si uno ve cosas, elementos o ideas o pensamientos o llevar a la práctica como un decálogo de lo que son los mandamientos, es decir, ¿cuánto se simplificaría? Entonces, ¿está mal? Bien, no lo sé, hay cosas que son muy concretas. Es decir, no mentir. Uno hoy escucha en lo que es la sociedad que es todo mentira. Y todos queremos y quieren tener razón. No sirve de nada. Sirve para pelear, sirve para separar, sirve para estar cada vez más lejos unos de otros. Y la necesidad del otro tiene que ser mi necesidad. Entonces, por más que yo no pueda poner en práctica siempre esto, porque surgen rispideces, diferencias, hay necesidades concretas, inventadas o reales, por más que yo no lo pueda llevar a esto permanentemente en mi vida, tengo que saber que hay cosas que haciéndolas me voy a ir acercando a la parte espiritual que cada uno tiene. En cosas concretas, yo hablé del auto, hablé del semáforo, hablé del estacionamiento, y podemos hablar de muchas cosas. Y yo cuando los reinos inferiores al humano, y los atiendo, cuando a mí me da hambre y voy a comer, y lo primero que hago es me acuerdo de mi perra, de mi perrita. ¿Y quién está primero? ¿El hambre que yo tengo y concreto el hecho y me saco mi hambre y después la atiendo, o la atiendo a ella? Es decir, parece una tontera, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo la necesidad de otra parte del mundo. En este caso iba a decir, puede ser de un ser humano, puede ser de un animal. Es decir, cuando yo tengo una planta y dejo que se seque, es decir, hay cosas que son pasos que uno tiene que dar que nos acercan a la parte espiritual. Y cada uno dará algunos pasos que se siente más cercano, que lo siente más afín, que están más cerca por la situación en que uno está, de vida, de trabajo, de familia. Y bueno, uno tiene que saber cuáles pasos dar para ir siendo cada día un ser más relacionado con la parte espiritual de cada uno. Hay, referente al tema del día de hoy, quiero contar algo que me sucedió a mí que tiene que ver con esto. Yo creo que en pequeña o en gran medida, la gran mayoría de este mundo, sin duda, desde que nacemos vamos detrás de conseguir ese, entre comillas, éxito, que para algunos puede ser fama, para otros puede ser dinero, para otros puede ser poder. Pero yo lo interpretaba así,
como que ser exitoso en la vida era alcanzar alguna de esas, seguramente 3 metas, y habrá algunas más, y conseguir ese reconocimiento. Y hace unos años, mucho antes de conocerlos a ustedes, había visto la película esta Matrix, y me quedé como muy prendido con el tema este de que la realidad que vivimos no es la realidad, sino que la realidad es otra cosa. Y yo decía, tratando, ¿no?, de llevar adelante esto y de desmenuzarlo, ¿cómo puedo hacer para encontrarle la vuelta? Porque tal vez sea así. Entonces lo pensaba, como era algo que venía trabajando, y siempre con ese uno de esos 3 objetivos que uno tiene innato desde que llega a este mundo. Hasta que por ahí entendí que el que cambiaba era ese objetivo primordial, y ahí es como que todo se descalabra y todo cobra un sentido distinto. El dejar de pensar en uno y poner el foco, como esto que están diciendo, en el otro, para mí fue algo como revolucionario, ¿no?, adentro mío. Y esto no quiere decir que yo ya tengo superado mi egoísmo y que no pienso más en mí. No, sigo pensando mucho en mí, pero ese objetivo primordial ya cambió. No quiero yo ese éxito para mí, y si estoy desatento por ahí, algunas veces me vuelvo a tragar esa píldora y tal vez voy un poco a través de eso, pero yo sé en el momento que me planteo que eso no es lo que quiero. Y ahí se me ordenaron, siento que mi vida como que entendí muchísimas cosas, se simplificó, y como dije anteriormente, fue algo revolucionario, hay un antes y un después de eso para mí. Y bueno, ahora está en esto de tratar de ser cada día un poquito, cada día trabajar un poquito más para ir acercándome a esto y estar en atención. Hoy vos mencionabas esto de en el semáforo me quedo con la boca abierta, no estoy atento. La imagen que se me viene es que siempre estamos atentos, pero ¿a qué estamos atentos? Porque cuando no estamos atentos a la realidad que vivimos en el presente, es porque seguramente nos estamos yendo al pasado o al futuro con nuestra cabeza. Sí, pero la atención nos la toma por ahí un pensamiento. Sí, hay pensamientos que nos toman la atención. Exacto, entonces yo lo que tengo en la mente en determinado momento es un ego, es un defecto. Y eso eso no es la atención, por lo menos la atención de la cual estamos hablando, necesaria para realizar un trabajo interno. Claro, es que el trabajo interno sin duda se realiza estando en el presente, estando atentos a lo que nos está sucediendo, tanto física como mental, sentimental y espiritualmente. Cuando nos toma un pensamiento o dejamos que nuestra atención se vaya de esa esencia en el presente para ir a un recuerdo o vuelvo al pensamiento o algo en el futuro, ahí es donde le estamos errando. Sí, siempre hay una causa, algo que nos está o molestando o a veces ayudando, que tenemos que descubrir y tenemos que saber qué nos pasa. Cuando a mí me da trabajo levantarme temprano, ¿qué tiene que ver esto con el espíritu? Y si yo no llego a poder observarme en la pereza, en la haraganería, en la comodidad, porque por ahí soy cómodo y en invierno me gusta quedarme calentito en lugar de salir al frío, si yo no me doy cuenta de eso y no me puedo acercar de la manera que debiera a lo que trasciende la materia, a lo que está más allá de la materia. Entonces, la atención es una facultad.
la atención debe estar regida por la voluntad de uno con un objetivo claro de vida. Cuando yo me refiero a estar con la boca abierta, me refiero a una desatención, es decir, a estar tomado por el pensamiento que fuera. Cada uno sabrá qué es lo que le pasa, o estará atento a ver qué es lo que le pasa. Tenemos que saber, por ejemplo, cuando no queremos hacer algo, por qué no lo queremos hacer. El me gusta o no me gusta. Y en mi vida ha pasado a un segundo plano y segundo real. Me gusta o no me gusta. Entonces hago lo que me gusta. Y uno no elige en la vida. Y en realidad la mayoría de las veces no está eligiendo. Y a veces coincide que lo que tiene que hacer es más agradable para la psicología de uno, para los pensamientos, para lo que sentimos. Pero tenemos que hacer lo que corresponde. Y si yo no me he fijado metas claras, que una puede ser, bueno, quiero encontrar mi parte espiritual, quiero vivir espiritualmente, quiero espiritualizar esta materia que tengo. Si yo eso no me lo planteo, si no me lo he planteado, y es muy difícil que lo pueda ir llevando a la práctica. Entonces, con un objetivo claro de vida, puedo llegar a hacer que mis actos, mis movimientos, mis conductas vayan, que pueden ser, y por eso daba ejemplos muy, muy concretos, que puedan ser como escalones que me lleven al conocimiento de la esencia, al conocimiento de lo espiritual, del espíritu, de mi espíritu. Que mi espíritu, y cuando lo conozco la esencia de otros seres, de otras personas. Estamos hablando de espíritu y materia, y lo hemos llevado en primer lugar donde merece, que es en forma individual, cómo lo sentimos, cómo lo podemos unir, qué parte de ella nos rige, mediante qué instrumento nos rige, nos orienta. Y también hay una parte en donde, si bien no es eterno presente, es una observación del hoy y del mañana, que es cómo está el mundo. Claro. El mundo tiene mucha incidencia en la parte de la materia de cada uno. Porque si vos tenés que informarte y ver que todos los días hay barcos del África que quieren llegar a Europa, y hay naufragios en donde no queda nadie, donde hay madres que están muertas con sus hijos abrazados, y los que pueden llegar a algunos puertos europeos son rechazados o admitidos como que pertenecen más al mundo animal que al mundo humano, en donde hay campos de refugiados que no sé si son inéditos en la historia del hombre, pero que son importantísimos en cómo incide ese dolor en el planeta, en donde se ven osos que han avanzado a la ciudad abriendo bolsas de desperdicio, que es lo más suave que uno alcanza, claro, a informarse o que muestran. Y como que muestran. Si uno le da curso a la imaginación en grado extremo,
tiene que haber barbaridades que uno imagina y no son fantasía, y que uno ya no las quiere hablar porque uno no es un hombre de sembrar miedos, ni mucho menos, sino que estamos sembrando en lo que podemos la semilla suficiente para un nuevo hombre. Todo esto tiene mucha gravitación en la materia. Es como que la materia se va enrareciendo. Había una información que dice que hace X años hacia atrás, para llevar misioneros se necesitaban 3 o 4 camiones. Después se necesitaba un avión y ahora con una combi llevar la mayor parte que de... han canalizado. Claro. Es decir, que así como los pobres se casan pobres, los ricos casan ricos. Es decir, son polarizaciones de la materia, no del espíritu, en donde si uno pudiese ver lo éter, que mejor que no lo podamos ver, que son tormentas negras, eléctricas, en donde el poder se vive permanentemente en contienda para ver quién es el más poderoso en la materia. Y en ese concierto está nuestra vida en forma independiente, hablando de amor y tratando de irradiar de amor. E indudablemente que la Tierra a este proceso lo podrá aguantar el tiempo suficiente, pero el Padre Sol no ha creado la Tierra para que 4 o 5 hombres hagan su voluntad en la Tierra, cuando la voluntad creativa no le pertenece al hombre sino a fuentes divinales. Mientras, y el proceso que estoy enunciando hace que cada uno, en la medida que lo sienta, debe acelerar el proceso espiritual. Porque si hace 50 años, por poner fecha nada más, que no tiene valor, había uno, hace 30 años había 2, hoy a lo mejor hay 100, 2000, son un ejemplo. ¿Quién te dice que en el año 2020 empieza a haber un volumen de personas que realmente sienten su auto llamado de querer dar, sería la palabra, lugar a la evolución de su espíritu? A mí hemos charlado con determinados amigos en todo esto, y en la Tierra hay muchos seres que tienen su evolución, pero los cielos son tan justos que puede venir, en los cielos puede ser la maravilla más grande, pero si al tomar un cuerpo, ese cuerpo lo tienen que limpiar para que se pueda expresar el mismo ser. El ser no se expresa en un cuerpo sucio. Entonces, este proceso está trazando un espíritu libertario de cuántas miles de personas que necesitan hacer ese trabajo interno para ayudar a la Tierra en sus cambios estructurales. Es otro deber que nos debemos formar colectiva. Y ese volumen se toma espiritualmente en la medida que seamos muchos los que quieramos ese cambio y lo llevemos a la práctica. Es como un fuego, empieza como la llamita de un fósforo para que se convierta en una hoguera. Y esa hoguera en expansión le puede dar calor al planeta mismo. Pero siempre hoy se empieza. Porque si nos dejamos dormir,
que hoy tenemos este acontecimiento, mañana tenemos el otro y pasado el otro, No empezamos nunca. el mundo, claro, el mundo de la materia tiene su tentación. Claro. La materia no es mala, e inclusive te da felicidades momentáneas, pasajeras. El espíritu es eterno y lo que no aprende hoy aprenderá mañana, en el planeta que le corresponda y en la escuela que le corresponda. Pero la materia sabe en su esencia que es finita. Es decir, el espíritu sabe que es inmortal, pero la materia sabe que es finita, que tiene sus límites de existencia. Entonces, si no tiene un control, una orientación espiritual, es volver a aquel cantor que cantaba por 4 días loco que vamos a vivir. Tira al desenfreno, al desequilibrio, a la ambición, a la especulación, a retener riquezas. Hombres que si les repartieran, sería la palabra, no habría bolsones de pobreza extrema como la que hay. La tierra, nadie es dueño de la tierra. Yo quisiera a todos los que se consideran dueños de la tierra, qué fuerza tienen desde el punto de vista de una escribanía, de tener título, cuando la tierra se mueve. No hay nada que... Cuando un volcán empieza a tirar fuego, donde se empiezan a abrir las rutas, ¿a quién te va a quejar? Es decir, y no te podés quejar a ningún tribunal porque la tierra no es tuya. La tierra es un título que se te ha dado por un poder que sabrá la historia, lo podrá contar mejor que yo cómo llegó. Pero la tierra no tiene dueño. Claro, la tierra es una creación divina. Claro. No sé. Es siempre creación y materia, espíritu y materia. Bueno, si llegamos al término de la segunda parte, si está de acuerdo, ya Sebastián ya me dijo que sí, vamos a hacer una pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos con el último bloque. Vamos a recordar, Enzo, que el programa que viene vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a tener una visita. Sí, vamos a tener la visita de Daniel. Les recordamos también a la audiencia que en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, Que nosotros somos miembros de, claro. Sí, en la pestaña Agenda también están las otras conferencias en las cuales va a participar Daniel también. Y aprovecho también para mandarle un saludo grande a Susana, que como siempre nos saluda, y a Norma, que nos manda un pequeño textito en relación al tema del día de hoy. Dice: hola, buen día. Solo recordemos lo que tanto hemos escuchado. Somos un espíritu que necesita de la materia para expresarse. De nosotros depende qué construimos, qué materia prima trabajamos y moldeamos. Gracias. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Nosotros nos relacionamos con este mundo material a través de los sentidos. Y normalmente los sentidos los usamos no tan bien como debiéramos si aspiramos a conocer el mundo espiritual. Entonces nuestros sentidos nos relacionan por lo que vemos, principalmente por lo que vemos, escuchamos, tocamos. Pero hay un sentido que tiene que ver justamente con acercarnos al espíritu. Y uno en determinado momento, y esto por ahí lo hemos hablado, Guillo, cuando uno tiene el teléfono, la conexión con a través de una armonía interna, tiene una conexión distinta y puede saber qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que siente
alguien cercano o no tanto, y tiene que ver con la intuición. Entonces, nosotros tenemos que descubrir esto. ¿Y cómo intuyo y de dónde viene? Y no importa, es decir, uno tiene que saber que tal vez alguien está diciendo que esto existe y que puede eventualmente comprobarse. Y yo he tenido muchas experiencias en ese sentido, que no las tengo cuando estoy inmerso justamente en lo que es el mundo de la materia. Es decir, que puede ser por el trabajo, puede ser por una dificultad familiar, puede ser por una enfermedad, un resfrío, una gripe, si por lo que fuere, que me desarmoniza y no me conecto, o tengo un impedimento para conectarme a través de ese equilibrio de desarmonía interna, a través de la intuición, con una esencia. Entonces, estamos permanentemente interactuando a través de los sentidos con la materia. Yo esa interacción, y traía ejemplos concretos de ese mundo material, que puede ser, tengo que secar los cubiertos. Yo puedo transformar una vivencia, un hecho totalmente físico en algo que trascienda. Porque yo soy de naturaleza impaciente, y si en ese hecho puedo lograr paciencia, y no tengo que leer ningún tratado filosófico para ir avanzando en aspectos que me permiten conectarme a mi espíritu. Si yo tengo un corazón rodeado de egos, si yo tengo un cuerpo lleno de defectos, y me va a resultar muy dificultoso conectarme con la pureza espiritual. Entonces, si yo vivo impaciente, apurado, permanentemente como estresado, tendré que lograr porciones de lo contrario. Tendré que ser cada vez más paciente, y eso automáticamente me va a ir permitiendo introducirme en aspectos internos de mi ser que desconozco si estoy totalmente inmerso a través de mi sentido conectado con el mundo material. Es decir, estoy tratando de dar una idea simplificada de que esto del mundo espiritual no es lejano. Si yo pensé en la necesidad de quien tengo cerca, y di el ejemplo de mi perrita, es decir, que tiene la necesidad de comer o de tomar agua, es decir, está cerca. Yo estoy viendo más allá de mi egoísmo. ¿Qué me hace pensar que mis problemas son los problemas del mundo? Es decir, soy el centro del mundo cuando pienso de esa manera, y en realidad no lo soy. Entonces, cuando trato de estar atento a la necesidad de los demás, mis problemas disminuyen, mis problemas pierden peso, mi sensación de, a veces pasa, ¿no?, de angustia o de desesperación, tal vez a veces, se reducen a la nada cuando yo veo que en el mundo ocurre, como decíamos hace un rato, lo que ocurre, y que hay guerras y que hay hambre. Entonces, tengo que dar pasos que me lleven a la parte espiritual, que tienen que ver con cosas muy concretas que puedo hacer en cualquier momento. En cualquier momento. Sí, ya lo creo, Lucho. Yo le doy mucha importancia a los fenómenos naturales que suceden en el mundo, no para sembrar miedo ni temor, o como dirían
mi abuela, ya va a ver lo que te va a pasar, no, para nada. Pero sí es también para ver que si con esos ejemplos podemos romper un poco el cascarón, es decir, vivir de acuerdo a ley, vivir en armonía, vivir con un espíritu de justicia, de equilibrio, de libertad. Eso no es sinónimo que no nos vamos a equivocar en nuestro camino, pero sí empezamos a trabajar zonas de humildad, es que vamos corriendo zonas de orgullo y de vanidades. En humildad se puede escuchar al ser, al espíritu, cómo te orienta. Y también cada uno tiene un invitado que es un regalo de Dios, que es un ángel solar en esencia, que uno le dice ángel del destino, ángel de la guarda, que es un ángel que está para coayudar a que entendamos paulatinamente a través de miles de años, a entender que somos un espíritu que viene a la materia a aprender, a dosificar, a cristificar la materia para que ese espíritu pueda volver a su origen y tomar en sucesivas vidas esa presencia. Son presencias que ayudan a cada espíritu, ayudan al hombre. Es natural hasta que el hombre lo rechace, y lo que yo estoy diciendo por ahí, no tanto hoy que están muchas cosas develadas, pero en algún momento para atrás te podían mandar a la hoguera por brujo, por bruja. Los inquisidores, todavía hay algunos, antes estaban a la orden del día, sirviendo los poderes de turno. Entonces, arranca como un título que es espíritu y materia, cómo se conforman. El espíritu necesita de la materia y la materia necesita del espíritu. Es decir, es orientación y moldeo. Son, si lo queremos cuantificar en tiempos, son tiempos por ahí hasta remotos en que estamos cada uno luchando por lo que hoy está planteado en este programa de radio. Pero hoy ya hay verdades que están reveladas al colectivo del mundo, a la raza humana, más allá de creer o no creer. Entonces cada uno, vuelvo al comentario que ya hice, tiene que acelerar ese trabajo interno, es decir, tiene que vivir cada vez con menos defectos, a la medida que tenga el conocimiento y que se anima a experimentarlo. Otra cosa, como que uno quisiese encontrar más verbo, más calidad de palabra para expresar el momento que está viviendo una raza humana, que escapa ya al movimiento individual de cada uno. Qué difícil que somos de entender acontecimientos que nos unen. En la Argentina, si es política, parecen dos gallitos, uno de un lado, el otro del otro. Y yo le hago una reflexión a esta grieta, a que se acuerden del sur, no sé, años atrás, no lo puedo calificar cuánto, que cayó un colchón de ceniza de 2 metros, de 3 metros, y se acabaron la fruta, los corderos, y
Y si hoy llega a suceder, ¿qué pueden hacer ambos componentes de la grieta? A decir, paren porque yo. Estamos embuidos, nos tienen de idiota, con el Fondo Monetario Internacional, que sirve, que no sirve, que que el otro. Vamos al menos a estar atentos a los fenómenos naturales, en donde realmente un fenómeno natural nos deja como que fuésemos gusanos de la Tierra, no seres humanos. Porque cuando está todo bien desde el punto de vista de la naturaleza, somos todos gallitos. Pero se mueve la Tierra y yo te puedo asegurar que batimos todos los récords de 100 metros, de 1500, de 5000, porque... Pero no hay para dónde disparar ahí. Es una desesperación, como diría Enzo hace un ratito. Se me está inundando el campo. Pero mirá que yo soy dueño, tengo inundación, pago los impuestos. Entonces, y no es atemorizante, pero al menos buscar zanahorias para que uno se equilibre. Y saber cuál es lo verdadero de aquello que vos decías de la tierra. Somos inquilinos. ¿Quién es dueño de la tierra? Inquilinos totales. Es una locura que el hombre se crea dueño. No puede ser. Es decir, la tierra es un ser vivo que ha hecho lo más posible para que los hijos de ella, que son los 4 mundos conocidos, hagan lo mejor, vayan evolucionando. Y nosotros nos encaprichamos. ¿Sabe el hombre que cuando tira material que ya no sirve radioactivo, en espíritu hay trabajos increíbles, que es de la hueste angélica, para limpiar océanos y fondos? El hombre cree que porque un desecho radioactivo lo pone en una caja de plomo, no tiene cuerpo astral, no tiene cuerpo que pueden sobrepasar cualquier material. Es decir, si no le damos vida a un desecho radioactivo creyendo que porque uno lo decide ya muere, estamos todos locos, estamos envenenando el planeta, lo estamos asfixiando. Y nos estamos armando de tal forma que ya pasa a ser un grito en el sistema solar. Porque de última, si fuésemos locos desequilibrados, que tenemos restos atómicos para destruir la Tierra, no sé qué pensará el Padre, no lo sé. Pero si ya tenemos una acumulación atómica que puede desequilibrar el sistema solar, ya es preocupante. Y también hay una preocupación solar, de hasta dónde quiere llegar el hombre en la Tierra. Sí, parece que es simple, arrancamos de una conversación, pero todo tiene que ver en el contexto universal. ¿Qué hago con lo que sé? Yo, en la búsqueda interna, en la búsqueda del ser espiritual, del autoconocimiento, en la búsqueda de mis mundos internos, hay mucho de intelectualidad muchas veces. Hay mucho de teorías, hay mucho de pretender saber sobre temas, sobre cosas que justamente, y hablando del espíritu, uno tiene que ir llegando a través de la experimentación. Entonces, ¿qué hago con lo que sé? ¿Qué hago con aquello que he aprendido? ¿Lo llevo a la práctica? ¿Sigo buscando? ¿Qué me produce a mí un conocimiento que puedo guardarlo en mi conciencia? Y yo me observo o puedo hacerme una imagen de serenidad, de armonía, de tranquilidad, de poder saber. Ahora, cuando el conocimiento es intelectual,
cuando hablo del espíritu desde el intelecto, y es un querer figurar, un querer mostrar, un yo sé, que en realidad no sirve para nada. Y esto no es que alguien va a venir a juzgarnos y a decirnos esto es intelectual o esto es realmente una porción de conciencia. Uno tiene que verse, uno tiene que estudiarse y uno tiene que saber dónde está situado. Uno tiene que saber cuando habla y expresa algo tratando de que le sirva a alguien, o cuando está hablando para que los otros vean lo que yo sé. Entonces, son aspectos o cosas que uno tiene que ir planteándose y resolviendo. Son muy serias lo que vos planteás, Lucho, porque esto es huevo gallina. Es decir, los momentos que está viviendo el mundo, y a veces vos hablás y es un desfiladero, es que a filo de cuchillo te movés para la izquierda y te caes, y para la derecha te pegás contra las piedras. Querer figurar, querer saber, querer que te escuchen, pero al otro lado está la omisión. Yo particularmente siento un cansancio en este momento político de escuchar, mentira. De escuchar todos tienen la misma razón, todos la tienen el mismo poder, todas tienen una crítica despiadada, no hay ningún espíritu de compasión, no hay un cariño, nada, sino que es una agresión permanente. Entonces, si uno calla ante eso, qué difícil es caer o caer en la omisión. Yo, el llamado que le estoy diciendo, miren a la naturaleza. Miren a la naturaleza. Miren las crecientes, miren los volcanes, miren los maremotos, miren todo lo que hace a la naturaleza. Al menos eso nos puede llegar a equilibrar la locura menor que vivimos. Y quien quiera ver, que vea, ¿no? Porque hay cosas tan evidentes que solamente el no querer verlas puede velarnos lo que está pasando. Sí, no debe ser nada lindo no tener patria, no tener tierra, no tener alimento, estar indocumentado, es decir, no ser humano, que te rebotan de puerta en puerta, que se ahoga tu familia, que vos porque supiste nadar llegaste pero no te quedaste solo, ¿sí? Y que arriba te humilla el mundo, un mundo que hoy está castigado, que es África. Pobre África, si África hablara, ¿no?, de todos los blancos de distintas naciones, los crímenes, las barbaridades que costó África conquistar para destruir, porque no fue una conquista de nada. Entonces, miren un poco cómo es esta película. Yo a lo mejor estoy hasta agotado por veteranos, pero yo esta película ya la vi. No quiero que me venga un político a contarla. No quiero que venga un científico a contarme cómo es el asunto, cuando al paludismo no lo curan porque es una enfermedad para pobres, no le pueden sacar una moneda. No quiero que me expliquen cómo es el mal de Chagas, porque es una enfermedad de rancho. Entonces, ¿hasta dónde uno debe decir sí, guana en la vida? Llega un momento que esto, que es un programa de neto corte espiritual, uno también puede decir con libertad y sin ninguna ofensa a nada lo que realmente ha vivido, ha visto y ha experimentado. Una frase que sin duda lo que estamos en esta mesa ya lo hemos escuchado, pero el que no
tal vez de alguna otra forma, seguramente que sí, que dice: el Padre se expresa en el silencio. Y estamos hablando del mundo espiritual, y quién no desearía comunicarse con el Padre. Y podemos alcanzar ese silencio. No, nos tomamos un momento al día para conseguir ese silencio. A mí me pasa que me es difícil hacer ese silencio, y sé que es un compromiso que yo tengo que tomar y tratar de cada día trabajar más sobre eso para poder ir consiguiendo porciones mayores de silencio. Seguramente muchos psicólogos le pueden decir a uno que es normal que nos cueste hacer ese silencio porque la información que llega de un lado o del otro es difícil sacarnos de la cabeza o queda dando vueltas. Pero si yo me lo propongo, ¿lo puedo conseguir? Porque está bien, me explican por qué me pasa lo que me pasa, pero si yo me planteo que quiero conseguir ese silencio, ¿puedo conseguirlo? ¿Por qué no lo hago? Un lindo tema sería, no para el próximo programa que viene Daniel Ferminades, que justamente aquel que tenga preguntas puede mandarlas a las vías de comunicación que podemos darlas, o en la página de la Fundación. Pero un lindo tema sería el de la naturaleza. Y cuál es la incidencia del hombre, qué es lo que hacemos, y nosotros mismos, cómo nos manejamos dentro de esa naturaleza. Respecto a lo que vos preguntás, Enzo, yo creo que sí, que el silencio todos tratamos de hacerlo. Uno pasa permanentemente en silencio. Este es un programa que si no habla, no lo hacemos. Entonces medio como que no es el momento, pero después podemos. Yo creo que ya hemos hablado del silencio, podemos hablarlo cuando sea el momento. Yo soy una persona que vive en silencio. Silencio que a veces es real y a veces es irreal. A veces estoy en silencio y me vienen unos pensamientos que me hacen bailar. Claro. La conga, ¿sí? Bueno, pero es así. Gracias. Bueno, al próximo programa vamos a estar con Daniel Ferminades. Los invitamos, si tienen preguntas, si la metodología es realizar preguntas, bueno, y que él lo exprese, y va a ser un diálogo a través de esa metodología, así que nos vamos despidiendo y vamos a abordar el mismo tema. Gracias, Guillo. Bueno, Lucho, un gran abrazo de amor y voluntad, y vamos a tener el martes que viene, si las cosas salen como uno las piensa, la alegría de estar con Daniel. Enzo. Muchas gracias, me despido compartiendo, como vos bien dijiste, las vías de comunicación. Para el próximo programa, el que desee se puede poner en contacto al 011-2186-2415 o al mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. Bueno, gracias a Sebastián y a Marcos, que están en los controles, y tenemos la visita de Emma también, que si no lo saludamos se nos ofende. No, además sí hay que saludarlo. Claro. Hasta el próximo programa, muchas gracias, y compartiremos nuevamente 1 hora y media de un diálogo de estos temas. Gracias.